Buenos días, tengan todos ustedes. Les habla su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz. Eh, para comentarles e informarles que reiniciaremos nuestras conversaciones y nuestras charlas. De tal manera que después de un tiempo, de un periodo en el cual estuvimos cubriendo algunas actividades y realizando y participando en algunos eventos. Y de esta manera, pues bueno, una vez cumplido los compromisos, nos reincorporamos a nuestro espacio del consultorio psicológico. Y en esta ocasión, bueno, trataré de abordar la temática que en los últimos días me ha llamado la atención. Si bien es cierto que en últimas fechas nosotros nos preocupa mucho la salud mental y en algunos videos anteriores lo hemos comentado nosotros, qué tanta importancia o menos o más le hemos dado a la salud mental. Y ella precisamente comentaba con una paciente en cuanto a, me hacía saber, en cuanto a su experiencia como docente, en qué parte y hasta dónde y cómo, como docentes, podíamos participar en la salud mental de los alumnos. Y en eso caímos nosotros en que se da mucho los cursos y se establecen los diplomados y se establecen algunas situaciones para poder hacer concientizar lo que es la salud mental. Y le comentaba que desde mi opinión, como siempre lo hago, es que nos da o nos proporciona el curso, el taller, el diplomado, nos hace saber lo que existe, ¿sí? Lo que en su momento él debería de ser. Pero más allá de ese apartado, en mi opinión y a través de la experiencia, ¿verdad? Y en la práctica docente más de 20 años y en la parte profesional en la psicología de ciencias de la salud, pues yo ya hace cerca de 18 años más o menos trabajando en el ámbito de las ciencias de la salud. Y bueno, y entonces yo decía, es que todo esto se construye. Lamentablemente no hemos concientizado que la construcción es la fortificación y la manera en que nosotros vamos a construir o a proyectar o a tener mayores alcances. Y que en su momento nosotros lo decía y lo he comentado en varias ocasiones de lo que es la salud mental. Y bueno, y entonces en ese sentido nosotros el día de hoy, en esta plática, charla muy breve, retomando nuestros espacios en YouTube y que ustedes con grandemente y sus comentarios me han hecho el favor, vamos a volver a continuar este espacio que estaba solamente en pausa. Y bueno, les decía yo, qué tan importantes resultan nuestras estructuras. Si bien tomamos el aporte psicoanalítica del señor Freud que manejaba que la personalidad tiene es como la expresión de un iceberg y que solamente vemos la punta del iceberg y solamente conocemos una parte de la persona del sujeto. Y aquí hacia el interior del iceberg vamos a encontrar, ¿sí?, un trozo mucho más, enormemente más grande que lo que solamente observamos. Y bueno, y entonces en esa tesitura manejamos nosotros para qué nos sirve la personalidad. Si bien la vamos desarrollando en nuestra etapa infantil, en compañía de nuestros padres, aunado a nuestra naturaleza genética, ¿vale? Y entonces tenemos nuestro temperamento, que es la información de nuestros ancestros, ¿sí?, y el carácter que tiene ese moldeamiento del contexto. Por lo tanto, la personalidad va a cumplir una función. Generalmente siempre hablamos que la personalidad es una característica que nos hace diferentes, únicos e irrepetibles, y efectivamente nuestra personalidad nos va a permitir funcionar en un contexto de acuerdo a las características del contexto o sus exigencias. Por lo tanto, nuestra personalidad, con esa dotación genética y el moldeamiento que vamos teniendo en el recorrido de nuestro proceso evolutivo, vamos a poder ser funcionales o no, adaptados o inadaptados. Vaya. Y entonces, esta personalidad la vamos a ver reflejada en conductas. Por eso, cada conducta que nosotros podemos observar, incluyendo la nuestra, detrás de ese comportamiento hay una estructura que se llama personalidad. Por lo tanto, en el ámbito de la salud, ¿cuál es nuestra personalidad que nos permite mostrar diferentes comportamientos o se manifiesta o nos permite explicar
el comportamiento del sujeto, pero detrás de ello hay una gran estructura. Y hablábamos precisamente de la parte psicoanalítica del señor Freud, que solamente vemos una parte de la personalidad. Algunos no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que hay hacia el interior de ese gran iceberg, ese gran trozo que no vemos. ¿Sí? Por eso cuando alguien nos pide que cambiemos o pedimos, ¿verdad?, que los demás cambien, pues es un poco complejo porque hay todo un bloque de hielo que se ha formado a través de información genética, su formación, la relación que tuvo con sus cuidadores, sus estilos de crianza, una serie de información que a través de nuestra niñez lo va configurando y solamente podemos a través de los 6 o 8 años podemos empezar a evaluar qué tan importante o consistente tenemos nuestra autoestima, resultado de una configuración de diferentes elementos para que nos permita funcionar. Por eso la autoestima entre los 6 y los 10 años nos va a permitir a nosotros poder saber de qué manera puedo ser funcional de acuerdo al contexto o no puedo ser funcional. Por lo tanto, la niñez, como todo el mundo, yo creo que ya lo sabe, es crucial, importante. Pero en realidad le hemos dado la importancia a este aspecto y ayer precisamente hablábamos de eso en cuanto a qué tanto resultan los diplomados o cursos o talleres en cuanto a, ¿sí?, la inteligencia emocional. Es bueno, sí, nos van a dar información y participamos nosotros también en hacerles saber. La parte que resulta interesante es no solamente quedarnos con la información, sino la práctica. Si bien en nuestra niñez no supimos lo que pasó, si bien no supimos cómo resolver en algunos otros casos, y hoy que se nos hace saber lo que debería de ser, cómo hacer esos ajustes, cómo hacer esa reestructura. Y primer paso requiere reconocer que hay que reestructurar. En cuanto a mi funcionalidad, qué tanto soy funcional o no en el contexto. Y contexto hablamos de casa, de papá, mamá, en que el contexto puede ser afable, amable, condescendiente, tolerante, hostil, agresivo, violento. Y en todos esos escenarios nosotros vamos a tratar de hacer los ajustes correspondientes. Mi personalidad me va a permitir mediar, negociar, o definitivamente nada. Y entonces la conducta manifiesta, la conducta que observamos es precisamente resultado, ¿verdad?, de una personalidad que nos permite a nivel intrapersonal funcionar y que permita que mi conducta se muestre adaptable o no adaptable. Por lo tanto, es importante configurar el entendido de que todo se construye. ¿Qué tan importante resulta entonces la construcción desde el momento de mi nacimiento o atrás? ¿Sí? Esa construcción, los vínculos se construyen o se destruyen. Los vínculos de alguna manera se establecen en esa proximidad de las personas, de los objetos, del contexto en el cual yo me encuentro y de qué manera puedo estar en esa correspondencia de mi contexto. Por lo tanto, me va a dar la facilidad o la dificultad en la medida que yo plantee algún medio, alguna forma o algún estilo para estar en armonía del contexto o ser el sujeto que pueda responder. Bien. En puntos claros es importante por eso revisar cuando tomamos un curso, un taller de inteligencia emocional, es el contenido de un gran libro que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, o sea, son los conocimientos que tenemos ahí. Y todos los libros nos dicen los contenidos de lo que debería de ser para cada autor. Eso es bien importante. ¿Cuántos teóricos podemos encontrar? ¿Cuántos libros, ¿verdad?, con sus autores? Y cada uno de ellos nos va a dar su opinión de su punto de vista que para ellos o para nosotros o para mí me ha funcionado y doy mi opinión, ¿sí?, de tal manera que me permita compartir lo que a mí me ha funcionado, pero lo que no les hago saber cuáles son todo lo que hay debajo del iceberg, desde mi nacimiento, mi historia de vida, mis padres, mi madre, ¿sí?, mis
abuelos, mis hermanos, el momento, la condición, el lugar, o sea, tantos elementos que, que dieron, formaron parte de mi desarrollo en mi niñez, que podrán algunos otros ser, sí, parecido, semejante. Entonces lo que yo comente, lo que yo diga, ese es mi proceso que tuvo elementos, ¿verdad? Que tuvo actores, que tuvo escenografía, que tuvo un escenario, ¿verdad? Por lo cual mi punto de vista es decir que los vínculos se construyen con ese trato, ya sea con las personas, vaya, o bien con el contexto o el medio ambiente donde estén. Por eso cuando escuchamos, ¿verdad?, los cursos, talleres o diplomados, es el punto de vista del ponente, es de su trayectoria, de su estudio, de su formación, y lo que nos hace saber son los lineamientos más generales y recomendables para poder encaminarnos hacia una salud mental que me permita funcionar de manera armónica en un contexto. Lo que sí enfatizamos es, y desde mi punto de vista, es que se construye. ¿Qué quiere decir la práctica? Tenemos que hacer esa dinámica en cuanto a la práctica. Si nosotros no llevamos a cabo la práctica, podemos tomar 1000 cursos de inteligencia emocional, pero no se lleva nada, se pierde. Por eso es bien importante que nosotros consideremos que todo se construye, todo. Desde los vínculos entre mi madre y yo y mi madre, desde los vínculos con mi padre y yo con mi padre, cómo fue, en qué momento, a lo largo de mi infancia, cómo se construyó ese vínculo, ¿sí? Cómo se construyó con mis hermanos, en la escuela donde estuve, cómo fue esas circunstancias, y me permitió desenvolverme o no, ¿sí? Y entonces todo eso va haciendo que podamos tener nosotros los vínculos, ¿sí? Esa relación que tenemos para los demás, y que tiene que ver momentos históricos, momentos en cada uno de nosotros para poder entender qué es lo que se está construyendo y cómo se está construyendo. De tal manera que cuando nosotros versamos a los demás lo que debería de ser, es mi momento, ¿sí? Hoy, 10 de marzo del 2023, me permite expresar una opinión de cómo lo veo, de cuál ha sido mi resultado a través de mi práctica en el consultorio, ¿sí? A través de mis 15 años, 16, 17 años ya, propiamente dicho, como práctica profesional, como psicólogo clínico, tanto en ámbitos de clínicas como de manera particular, ¿cuál ha sido todo ese recorrido que tenemos? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido la conformación para poder versar hoy y decir que los vínculos se construyen en esa sintonía entre unos y otros, en una familia, etcétera? Por lo tanto, el comentario del día de hoy está encaminado a eso precisamente. ¿Qué tan importante resulta los vínculos? Tiene mucho que ver con la personalidad del sujeto, tiene que ver con la conducta manifiesta. Decía Thorndike que la conducta está en función de la respuesta. ¿Cómo es que mi conducta, una vez expresada, es reforzada o no es reforzada? Y dependiendo del reforzamiento positivo y negativo, es como mi conducta se va confirmando o se descarta. Por eso decimos que la conducta que se refuerza positivamente se incrementa, la conducta que no se refuerza se extingue. De tal manera que mi personalidad va a ir moldeándose, por eso el carácter es moldeable, porque va a estar en función de los resultados que tiene mi comportamiento en ese contexto. De tal manera que tiene que ver también mi historia de vida. Por eso es bien importante darnos la oportunidad y darnos la tarea de lo que está pasando conmigo el día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Estoy en el contexto satisfecho? ¿Me he establecido metas o no me he establecido metas? ¿Qué tan insatisfecho puedo estar el día de hoy de no haber logrado conseguir metas? Y bueno, y en esa parte, en algunos de los videos hemos comentado acerca de por qué las personas son insatisfechas, pues porque no han clarificado sus objetivos. Y bien, en todo ese escenario, ¿verdad?, en el comentario del día de hoy, poder entender, resumiendo, qué tan importante resulta nuestra personalidad, pues nada más y nada menos que es la estructura de un comportamiento. Que cómo somos, entonces quiere decir que es una personalidad lo que tenemos. Y de ahí
podemos ser activos, pasivos, ¿sí? Podemos ser en su momento aventureros, podemos ser reflexivos, etcétera. Y eso va a hacer que lo podamos expresar a través del comportamiento. De tal manera que cada vez que nosotros nos revisemos, podemos entender y empezar a explicar por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, cómo lo digo. De tal manera que los invitamos, ¿verdad?, a que sigan con nosotros en este canal de YouTube, su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz. Sin antes recordarles que nuestro consultorio está a su disposición de lunes a viernes de 10 de la mañana a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los días sábados nos encontramos a partir de las 13 horas hasta las 20 horas. El, el servicio lo podemos otorgar ya sea presencial, virtual o por videollamada, que también afortunadamente tenemos una gran respuesta en ese sentido. Así que los seguimos invitando para que continuemos en este canal. Su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz, y hasta la vista. Cuídense mucho.